Mis amores, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacernos nuestra rutina de skincare antes de comenzar nuestras labores diarias, así que yo ya me lavé mi cara y vamos ahora a aplicarnos nuestro tónico facial. Yo voy a estar utilizando este tónico facial de agua de arroz. Ustedes vieron que aquí en el canal ya grabamos el video sobre cómo preparar este tónico facial de agua de arroz. Aplica cualquier tónico que tengas por allí, pero es importante no omitirlo porque el tónico nos ayuda a restablecer el pH que suele desequilibrarse después de lavar nuestra piel. Una vez que hemos aplicado nuestro tónico facial, vamos ahora a aplicarnos nuestro serum facial. Yo voy a utilizar este de colágeno, que es un serum antiarrugas, pero tú perfectamente, si tienes por allí un serum de ácido hialurónico, un serum de vitamina C, también lo puedes utilizar. Lo más importante es que no omitas el serum facial. ¿Por qué? Porque el serum ayuda mucho a aportar, a alimentar esa capa profunda de la piel, esa capa que no vemos, pero que es importantísimo cuidar porque es de adentro hacia afuera de donde vienen los cambios. Comenzando a alimentar esa capa profunda de piel es donde comienza la renovación celular, es donde comienza ese trabajo de hormiguita para que ya por fuera, ya que nuestra capa superficial de piel empiece a mostrar los cambios que vienen de adentro. Y mientras nuestro serum facial se va secando, se va asentando en la piel, vamos ahora a trabajar con el área del contorno de ojos. Vamos a aplicar una crema para el contorno de los ojos. Yo en este caso estoy utilizando la Nivea Cream. Utiliza la que tú tengas a mano, pero no olvides tratar el área del contorno de ojos porque es importante para tratar nuestras líneas de expresión. Y ya ahora sí, para alimentar nuestra capa superficial de la piel, vamos a estar utilizando esta crema S de la marca Pond's. Es la de color azul, es una crema humectante aquí en el canal. Esta es una parte del video reseña, ya le hicimos review a esta crema en el comentario fijado que está allá abajito. Te dejo el enlace para que vayas a ver la reseña de esta crema S de la marca Pond's de color azul. Es una crema humectante que se utiliza para pieles secas, muy secas. Contiene factor de protección solar, protector solar, un FPS de 30. Es una crema bastante ligera, se absorbe muy bien en la piel. Contiene vitamina E, que es un anti-envejecimiento, y vitamina C, que es un antioxidante. Allí en el canal hicimos la reseña completa sobre esta crema. Ustedes dirán, pero ¿por qué la utilizas si tú tienes una piel mixta grasa? Yo la uso cuando, por ejemplo, utilizo mucho ácido glicólico y para tratar las manchas en la cara y suele resecarse un poco. Es allí entonces donde suelo utilizar esta crema S de la marca Pond's. Allí en el video donde le hicimos el review a esta crema S de la marca Pond's, también estuvimos hablando un poco sobre la crema Pond's Clarant B3. Estuvimos por supuesto haciendo el swatch a esta crema para conocer un poco su textura, el acabado, porque a pesar de que es una crema humectante, que es para piel normal, seca, pieles muy seca, es una crema que sí tiene una sensación ligera, que se absorbe muy bien en la piel, no, y aunque sí deja un aspecto un poquito blanquecino por el protector solar que tiene, que incluso en ese video estuvimos hablando si ya con el hecho de utilizar solamente esta crema sería suficiente el protector solar y pues ya no sería necesario recurrir entonces a un protector solar aparte. Eso lo estuvimos hablando en el video, pero llegamos a la conclusión que independientemente del FPS, el protector solar que tenga esta crema S de la marca Pond's, sí es necesario aplicar un protector solar aparte, porque la marca en la parte de atrás, en los ingredientes, en las indicaciones, nos indica que este producto no es un protector solar. Sí contiene factor de protección, pero no es como tal un protector solar, y este protege contra los UVA y los UVB, es decir, es un producto de amplio espectro
cubre muy bien. Habla también sobre los radicales libres, que ustedes saben que son los encargados de comerse, de acabar nuestro colágeno y elastina, encargados de darnos firmeza en la piel. Todo eso lo hablamos en el video reseña de esta crema S de la marca Pond's, y es la que yo voy a estar utilizando en este video el día de hoy para dar alimento a mi capa superficial de la piel. Y mientras mi crema se va reposando en la piel, la va absorbiendo, entonces vamos ahora a hidratar nuestros labios. Nos encanta utilizar labiales y que se vean lindos en nuestros labios, que no se vean resecos, así que no olviden hidratar sus labios. Yo utilizo un poquito de vaselina. Y ya para finalizar, mis amores, vamos a aplicarnos nuestro protector solar. Yo voy a utilizar para este video el Hydro Boost Water Gel Lotion D50 de la marca Neutrogena. Utiliza el que tú tengas, pero no olvides aplicar tu protector solar para sellar todos esos productos que nos hemos aplicado. Y ya terminamos entonces. Fíjense que es así de rápido. Vamos a proteger nuestra piel. Estamos listas para salir entonces a cumplir con todas nuestras actividades. Deseo, mis amores, que todo les salga muy bien. Lista nuestra piel. Nos vemos en un próximo video. Les mando un besote y no olviden que dentro de 3 horas nos toca reaplicarnos el protector solar. Un besote. ¡Mua!